Buenas tardes a todos, hoy día miércoles, ¿cómo están ustedes en este espacio tan bonito que me han pedido muchos y que hemos decidido cómo hacer el día de hoy, ¿no? De hablar un poco sobre esencias florales, esencias vibracionales y vibraciones, ¿no? Colores, sonidos, todo lo que tiene que ver con la medicina vibracional. Vamos a esperar un momento que se conecte el Facebook. Está un poquito lentito, pero vamos a esperar a la gente del Facebook. ¿Cómo están ustedes por aquí en Instagram? ¿Cómo van todos? Ya empezó a transmitir el Facebook. Cuéntenme cómo va esta semana, cómo van todos. Aquí en Colombia, pues creo que hasta el 15 de julio tenemos las restricciones obligatorias. Se nos amplió, era de esperarse, ¿no? Con esos primeros experimentos de volver y salir a la vida. Entonces, pues, qué cosa, ¿no? Buenas tardes a todos aquí en Facebook. Todavía no me han entrado los comentarios y a ver quién está por ahí. Mari Consuelo, tan especial, tan bonita. Hay un sol muy agradable aquí en Bogotá con un sí, ya con datos ya se siente mucho mejor. Ya creo que con datos funciona muy bien. Facebook siempre maravillosamente ha funcionado. Hola Patricia, ¿cómo estás? Qué rico verte por ahí. Ana María, Ligesita, Barbosa, ¿cómo estás? María Lourdes. Entonces, pues vamos a hacer como una charla de un rato, de una hora, sobre todo lo que son las vibraciones y las frecuencias y empezar a conectarnos un poco con lo que nos provee la naturaleza ahí mismo, ¿no? La tenemos ahí al lado, los que estamos en un espacio donde podamos estar en contacto con arbolitos, con flores, y la gente que está en el campo, pues qué maravilla. Pero siempre podemos estar en conexión. En Miami un calor, uy, me imagino, y en Argentina frío, frío, y están en fase 1 otra vez. Hola mi Patricia, ¿cómo estás? Entonces, vamos a empezar como por contarles, porque voy a empezar hablando como de esencias florales, que es donde todos los médicos, terapeutas, psicólogos que empezamos en este camino de la búsqueda del bienestar y la búsqueda de las ciencias no tradicionales, nos encaminamos en entender un poco cómo es ese proceso de las esencias florales. Ya los que conocen, muchos de ustedes han trabajado con esencias florales vibracionales, porque es la base de muchos procesos terapéuticos cuando nos encaminamos a estudiar la medicina alternativa. El doctor Edward Bach, quien era médico, un médico galés, estudió también salud pública, hizo un poco de temas con vacunas, alcanzó a desarrollar una serie de vacunas con estudios con animales, con el intestino de los animales, y iba por muy buen camino, porque realmente a la luz de hoy sabemos que muchos de los procesos y de los secretos de nuestra curación están en el intestino delgado y en el intestino grueso del ser humano, ¿no? Toda esa proliferación de bacterias
como por decirlo, muy normales en nuestro sistema y no normales, nos han hecho investigar muchísimo sobre todos estos sistemas de mucosas digestivas. Entonces Edward Bach empezó a hacer también unos estudios de algunas vacunas que desarrolló, y luego metiéndose en la antroposofía y en el tema de la medicina ayurveda y de la homeopatía, empezó a desarrollar todo un método, ¿no? Pero era un método absolutamente observativo, de observación. Voy a bajarle si quieren a la musiquita. Ya mejor, ya todos están oyendo muy bien. Entonces el Dr. Bach desarrolla todo un método de observación. Él vivía usualmente hacia los espacios naturales, tenía siempre como, no sé cómo se dice allá en Gales, pero como en unas haciendas, y él empezó a observar qué hacían las plantas, las flores y ciertas sustancias estudiando la homeopatía y qué efectos podía generar. Y él empezó a observar sobre todo las flores, desarrolló 38 esencias, que son las esencias más tradicionales que él hizo, bajo un método absolutamente maravilloso. Yo pienso que desarrolló un método de observación a través de la emoción y el cuerpo, y ahí es donde uno empieza a evidenciar que no hay verdadera curación si no hay un cambio de perspectiva de la vida, ¿cierto? Los médicos en algún momento de la vida somos un poco cerrados, ¿cierto? Un poco a veces nos ponemos un velito en los ojos, unas gafas translúcidas que nos hacen ver algunas cosas, algunas no. Y él empezó a observar. Y fíjense que siempre en la observación comenzaba viendo qué tipo de emociones desarrollaban los pacientes y qué tipo de sintomatologías después de que desarrollaban esas emociones el cuerpo como que sacaba a la luz. Fíjate, desde allá, 1928, él ya habla sobre las somatizaciones que producía los procesos emocionales. Pero él hizo una observación un poco más profunda. Él hizo una observación atendiendo a que ciertas plantas y ciertas flores que convivían en nuestra naturaleza aparecían a veces cuando teníamos procesos emocionales diferentes, ¿no? Trabajando los 7 procesos más profundos del ser humano. Y él empezó a observar esto, ¿no? Por ejemplo, todo el exceso de preocupación, el temor, la incertidumbre, la falta de interés hacia el futuro, la soledad, la hipersensibilidad a las influencias, el abatimiento, todas estas emociones que él hablaba que eran muy características en el sitio donde él vivía, cómo empezaban a generar somatizaciones a nivel del cuerpo. Pero lo más interesante es que empezaba a observar que la gente, por ejemplo, empezaba a sembrar flores o empezaban a nacer flores muy milagrosamente que tenían que ver con el proceso de transformación y curación del paciente, ¿no? Y a uno le parece eso muy extraño. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba esto hace unos 20 años, yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que esto se suceda? No tiene la lógica y como el método científico para poderse dar. Pero resulta que la vida no es un método científico, la vida es un proceso de observación, de vibración y de sensaciones. Entonces el doctor Edward Bach empieza a observar 38 flores y empieza a mirar cómo a través de la homeopatía, con métodos mucho más sencillos, podía sacar ese extracto de las flores. Entonces él empezó a coger los capullitos, ¿no?, de las flores y lo ponía en unas bombonas de agüita, y en el rocío de la mañana estas flores botaban, para él lo que decía eran botaban su esencia, y él recogía del rocío de la mañana, de esa madrugada entre las 4 y 6 de la mañana, él recogía esas gotitas y recogía esos extractos que los capullos de las flores sacaban, las ponía en un recipiente con una alcoholatura, que usualmente él usó brandy porque él veía que el brandy era uno de los tragos que era un poco más orgánico, no tenía sustancias tan lesivas que no podía dañar tanto como el alcohol, y empezó a diluir, a hacer diluciones y a hacer observaciones con esto, y empezó él mismo a dosificárselas.
y empezaba a notar una cantidad de cambios a nivel emocional y mental en él, y después empezó a hacer la observación con sus pacientes, teniendo 38 métodos en un inicio para el trabajo de las emociones. Como les venía diciendo, el exceso de preocupación, el temor, la incertidumbre, la falta de interés, la soledad, la hipersensibilidad a las influencias, ¿no? Porque uno se deja influenciar por muchas cosas. Y el abatimiento comenzó a ser los 7 como capítulos primarios en los que él se basó para estudiar las esencias florales. Me parece maravilloso cómo el rocío o la gotita del extracto de una flor puede generarte a ti un cambio de pensamiento. Pero cuando se empezó a investigar mucho más el trabajo que el doctor Bach hacía, empezamos a observar que no solo era la flor la que generaba el cambio, sino que el paciente generaba una conexión con esa vibración de la planta, de la flor, del árbol, del animal, de la gema, del cristal, de lo que fuera, y hacía un efecto de bioresonancia. ¿Qué quiere decir? Un efecto de bioresonancia, para hablarlo mucho más sencillamente. Todos tenemos una resonancia o una vibración, ¿cierto? Las plantas, las flores, las frutas, los animales, las piedras, todo tiene una frecuencia de vibración energética, por así llamarlo. Todos tenemos una frecuencia con la cual nos identificamos. Así como la música, podemos hablar la frecuencia de la música clásica, la frecuencia de la música tradicional, la frecuencia de la música de tambores, del reggaetón, la frecuencia de lo que sea. Tiene todo un armónico. Y nos empezamos a dar cuenta que las plantas tenían un armónico en vibración que hacía que ellas resonaran con mi campo energético, con mi frecuencia vibratoria, y hacían una sincronización. Si estoy hablando como muy rarito, me van preguntando y yo voy atendiendo a lo que vamos viendo. No quiero ser como muy científica, quiero ser más que transmitir un poquito de que ustedes sientan lo que se siente cuando uno encuentra un método, cuando uno encuentra una forma de sentir, de vibrar y de sincronizarse con algo. Entonces las plantas, las flores tienen esa capacidad que ayudan a que el sistema del campo energético del ser humano pueda resonar con ellas. Y al resonar con ellas no estoy diciendo que la planta cada una esté buscando cómo sanarnos, no, sino que nosotros como seres humanos empezamos a generar una frecuencia de vibración que nos conectamos con lo que nos pueda sanar, ¿verdad? Entonces eso a mí me pareció una cosa maravillosa. Tuve la fortuna de estar en uno de estos, no laboratorios, llamémosle uno de estos campos presenciales y vivenciales de cómo sacaban estos extractos. Y luego el doctor Andreas Corte, él dijo, no hay que quitarle los capullos a las flores, hay que permitir no lacerar la florecita, sino con un cristal de cuarzo, él simplemente sacaba la frecuencia vibratoria de la planta y empezaron a observar que no había necesidad, imagínense lo lindo, no había la necesidad de cortar la flor, ponerla al sol, ponerla al rocío, sacar el extracto, que era el método que se utilizaba por el doctor Bach. Y luego Andreas Corte se dio cuenta que no había necesidad de eso, había necesidad de tener un respeto infinito con esta flor, con esta planta, con esta sustancia, tener una reverencia en conexión. Es como que le pedimos permiso a esa planta, y él ponía unas bombonitas de cristal, o a veces son como unas, por decirles, unas bolsitas plásticas transparentes, envolvía la flor, le conectaba el cuarzo, tocaba con el cuarzo el pétalo, el capullo o el tallo o lo que fuera, y el extracto salía más eficientemente. Entonces fíjense la belleza que se logra simplemente observando la naturaleza y cómo nosotros vibramos con ella y somos unos con ella y logramos poder tener un proceso sanador. Fíjense cuando descubren, por ejemplo,
el tema del Valium, ¿no? Que es un medicamento que todos ustedes conocen, porque es un medicamento que es para todos los procesos mentales y de enfermedades mentales, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, el Valium lo sacan del extracto de la valeriana, ¿no? Del tallo y de una porción muy específica de la planta de la valeriana. La penicilina también se encontró en una planta maravillosa. Y cada flor que el doctor Edward Bach empezó a investigar tenía una connotación emocional y empezó a hacer todas las observaciones necesarias para sacar lo que ustedes toman a veces en las gotitas, ¿no? Yo aquí muestro porque, bueno, ahí el Laboratorio Equilibrium tiene unos extractos que ahora les voy a comentar que combina con color, con frecuencia, con sonido. Entonces ustedes notan que se toman gotitas en frascos azules o se toman gotitas en frascos de color ámbar, porque se sabe que la estabilización de la esencia floral, vibracional y de todas las esencias que se trabajan se estabilizan mucho mejor y se protegen en envases de color opaco. Sí, las flores de Bach son la base. Ahora vamos a hablar de otras esencias, sí, pero estamos hablando ahorita de las esencias florales de Bach. Entonces el doctor Bach desarrolla 38 de las primeras esencias florales que ustedes, como les digo, alguna vez se las han tomado o no sé si han tomado esencias florales. Y él desarrolla ese método. Entonces yo les voy a mostrar, por ejemplo, simplemente observando, y aquí traigo una rosa, ¿no? Que notan ustedes la perfección. Voy a correr el celular para que lo vean los del Facebook también. La perfección de la forma que tiene los pétalos, la disposición, como ustedes ven la flor, ¿no? Y se puede uno dar cuenta, por ejemplo, cuando las huele, que emiten un olor característico cada planta, pero no solamente un olor característico, sino una textura característica. Y la conformación geométrica, por así decirlo, de la flor nos está hablando muchísimo, por ejemplo, porque creen que ustedes, todos los enamorados o los admiradores, nos mandan, o el esposito, o ustedes mismas, o ustedes envían flores rojas cuando están enamorados. ¿Qué frecuencia vibratoria les merece la rosa roja, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de la disposición del color, de la textura que tiene un pétalo de rosa roja, que si ustedes las tocan parece como si fuera como esta telita suave, ¿cómo se llama? El terciopelo. Es además muy sexy a la vista, ¿no? Tiene un color característico que es la pasión, tiene un olor que es absolutamente, te llama, te invita como al romanticismo, al romance. Pero si ustedes ven, la rosa tiene espinas, ¿no? ¿Y por qué será que una rosa roja que invita a la sensualidad, esa piel de durazno, como dices tú, Margot, esa textura tan sensual, tiene espinas, ¿no? Porque de alguna forma siempre el amor lo vemos reflejado y protegido, ¿no? Por unos cuidados para que no nos lastimen, ¿no? Y si por ejemplo vemos la astromélida, que pueden verla adentro, los colores tan maravillosos que tiene, la textura, que es una florecita que es muy común para nosotros y la adornamos en nuestras casas. Si ustedes la observan a profundidad, la textura, el olor, la disposición, es una flor que estimula la alegría, ¿sí? El Scleranthus anus es mucho de la flor de la astromélida, y de ahí uno saca un extracto que estimula la energía de la alegría, por ejemplo, en las personas. Y si podemos ver, por ejemplo, esta plantita que yo he estado observando en estos días con el agua que le ponemos, ¿no? El agua que le ponemos de programación en las meditaciones, le han salido una cantidad de cositas que yo no la había visto, ¿no? Y esta es la suculenta, ¿no? Es una planta que dicen que es para la abundancia, ¿no? Y es una planta que se reproduce muy fácilmente, y le he estado mirando, ahorita está sacando una cantidad de pelitos
y de cosas, y uno toca la textura de estas plantas y empieza a generar una observación y la conexión que hace contigo, con tu cuerpo. Hay, por ejemplo, plantas que realmente no te conectan con nada, ¿no? Por ejemplo, o hay flores que generalmente no te conectan con absolutamente ninguna cosa, pero hay otras que uno las observa y te llama, te invita a olerlas, a tocarlas, ¿no? Entonces, les voy a hablar de las plantas tradicionales que tiene el doctor Edward Bach. Para los que tienen de pronto en sus casas el kit de Edward Bach, que lo han vendido, y ustedes pueden preparar sus propios extractos, o ya hay laboratorios que realmente maravillosos nos enseñan sobre todo esto. Por ejemplo, una planta, como tú dices, la plantica para la ansiedad, hay una plantita que se llama la chicoria, ¿no? Les voy a leer como los 38 esencias florales que el doctor Bach sacó, pero por ejemplo la chicoria trabaja mucho el amor incondicional, todas esas personas que sentimentalmente son frágiles, son tristongas, son angustiosas, ¿no? Nos genera un potencial de amor incondicional la chicoria. La agrimonia, por ejemplo, es una planta y es una flor maravillosa para los que sufren por indiferencia, porque no te autoobservas contigo mismo, como que te torturas todo el tiempo, entonces uno les da agrimonia. Y por ejemplo, lo que ustedes hablan ahí de la esencia de rescate son 7 flores en una, que la llamaron rescate porque lo rescata uno como de un proceso traumático rápido, entonces uno se lo toma varias veces al día y te saca un poco del proceso, ¿no? Del proceso. Entonces el rescate, el doctor Bach lo saca y escoge 7 esencias, las organiza y saca ese extracto que para nosotros ahora es un elemento maravilloso en la medicina floral, ¿no? Entonces tenemos que, como tú dices, Margot, observar detenidamente lo que tenemos alrededor, qué plantas nos están rodeando, por qué estoy escogiendo esta flor para llevar a casa, por qué estoy cultivando estas hierbas aromáticas en casa, a qué me está invitando mi cuerpo, a qué me está invitando mi cuerpo, a qué está resonando para que yo tenga eso en casa. Todo es una sincronía. Recuerden que las emociones generan una sincronía con el color, con el sonido, con absolutamente todo. Por ejemplo, el alerce nos ayuda mucho, y si ustedes lo quieren ir anotando, o yo ahorita les mando un post de las esencias, el alerce nos trabaja la confianza en sí mismo, ¿sí? Se me va un momentico. El brote de castaño nos enseña la comprensión de nosotros mismos, a la comprensión de nuestra propia vida. La mostaza, por ejemplo, el extracto de la esencia de mostaza que ustedes han visto, ¿no? Las perlitas de mostaza nos invita mucho a salir de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad. La estrella de Belén, que es una flor maravillosa que uno compra mucho a veces en la casa, que son esos palitos que tienen esa florecita blanca, ¿no? Curiosamente, fíjense, yo no sé si ustedes recuerdan cuando hubo el desastre de Armero aquí en Colombia, que se vino todo ese lodo de esa montaña, y hubo tantas muertes aquí en Colombia, no sé si ustedes tienen referencia de esto, pero con el tiempo, cuando pasó el desastre y todo ese pueblo quedó cubierto de lodo, empezaron a nacer flores de la estrella de Belén. Curiosamente, allí no habían cultivos de esencias, cultivos de estrella de Belén, y realmente lo que se empezó a observar en la estrella de Belén es que trabaja mucho los duelos, las pérdidas, los duelos por pérdidas de muerte. Entonces la estrella de Belén también es una esencia floral que es maravillosa. ¿Estás obsesionada con los beneficios de la lavanda? No, pues imagínate la lavanda, lo que produce. La lavanda es un potente analgésico emocional. La lavanda te invita a una relajación infinita desde tu corazón. No más si ustedes observan la flor de la lavanda, la textura de la lavanda, el olor de la lavanda, invita a estar en estado de placidez, en estado de tranquilidad, en estado de equilibrio. Entonces, pues la lavanda es otra
esencia que se puede sacar. Ahora estaban preguntando qué diferencia tenemos entre los aceites esenciales y las esencias florales. Pues es absolutamente diferente el aceite esencial, que igualmente es maravilloso porque es el tema de la aromaterapia, todo lo que entra aquí desde el olfato que conecta con tu glándula pineal y tu sistema nervioso. Son aceites que se aplican en ciertos puntos del cuerpo, o los puedes poner en algún pebetero, o los puedes simplemente frotar, o los puedes conectar con tu aceitico que te hace masaje y ayuda muchísimo desde el término de la aromaterapia. Las esencias florales son tomadas. Ya, por ejemplo, se han hecho estudios con cremas que tengan esencias florales y ayuda muchísimo. Lo que pasa es que la esencia floral en puro, cuando los aplicas en la piel, si no está como trabajado con una crema, con un disoluzor, entra fuertísimo, te entra fuerte a tu cuerpo, entonces genera como un choque muy fuerte. Entonces la lavanda, pues imagínate el tema de la lavanda. Para las personas enojonas está una flor que se llama la impaciencia. esa, esa esencia floral de la impaciencia ayuda mucho a esas personas aceleradas, impacientes, ansiosas. El olivo, por ejemplo, ayuda muchísimo también para todos esos procesos insistentes, dictatoriales, ¿no? Y bueno, la Ветch Aya, que es otra esencia floral del Dr. Bach, nos invita a la tolerancia. La ceratostigma, por ejemplo, ayuda muchísimo para los procesos de autoestima, a percibir la voz interior, ¿no? Los diabéticos pueden tomar achicoria, claro. El diabético realmente es una frecuencia muy achicoria. De hecho, hay mezclas. Por ejemplo, yo hago combinaciones de esencias florales, esencias de orquídeas y esencias de gemas para ayudar a equilibrar todo el sistema de ciertas enfermedades, por ejemplo, como la diabetes. Y entonces se puede regularizar el sistema. De las esencias florales vibracionales, ¿qué más les puedo contar? Bueno, está también, por ejemplo, la madreselva, ¿no? que trabaja mucho para que nosotros nos aterricemos a la realidad por procesos nostálgicos con tendencias a vivir en el pasado, ¿no? El manzano silvestre para la purificación, ¿sí? ¿Cómo se escribe el nombre del doctor? Edward Bach, B-A-C-H, como Bach, el músico. ¿Dónde se compran las esencias florales? Bueno, dependiendo en el país donde estés. Aquí en Colombia hay varios distribuidores de esencias maravillosos. Este que tengo yo, que es las esencias de Equilibrium, que yo las trabajo mucho porque es que me gustan, porque tienen frecuencias de color, frecuencias de sonido, esencias florales, esencias de... ahorita yo les explico todo lo que hay en vibraciones, por ejemplo, esencias del chakra correspondiente. Tiene música, esto tiene acá musiquita también. Entonces se pueden comprar, yo ahorita les escribo dónde se puede conseguir Equilibrium, pero si están en Estados Unidos pueden pedir el kit de Edward Bach para que empiecen a coquetearle a las esencias florales. Ya venden esencias de rescate, creo, por todo el mundo. Lo único es que hay que buscarlo muy específicamente como esencia floral de Bach, y si quieren empezar muy suave en esta experimentación con ustedes mismos. Pero yo les invito también a que experimenten con lo que tienen en casa. Yo he hecho unas experimentaciones puras aquí con mis hijos, con las plantitas y las flores que tenemos. Por ejemplo, tengo un huertico que tiene romero, tiene albahaca, tiene hierbabuena, tiene salvia, y estas no son esencias florales, estas son hierbitas aromáticas. Y ayuda un montón. ¿Se puede curar el hipotiroidismo con alguna de tus técnicas? Sí, hemos trabajado mucho hipotiroidismo. Obviamente no solamente le das una esencia floral, que la esencia floral te invita a autoobservarte emocionalmente, y yo siempre hablo, el 83% de los problemas físicos son procesos emocionales instaurados en tu inconsciente. Entonces sí, claro, el hipotiroidismo tiene una connotación física, connotación emocional y connotación a nivel energético. doTERRA, como son aceites esenciales maravillosos, los hacen en Utah, tienen unos métodos y unas técnicas increíbles, y además la aromaterapia que tiene
doTERRA es maravilloso, hay muchos, ¿no? Hay uno que se llama Young Living, que también es muy bueno, de aceites esenciales. Hay unos que se llaman Solaroma en Colombia, que son muy buenos también. Las esencias florales los venden en farmacias o en tiendas especiales. Sí, los venden acá, hay varios sitios en Bogotá. Ahora les puedo escribir, por ejemplo, este laboratorio Equilibrium te las lleva a tu casa, además tienen nombres en específico, que tienen nombres de sabiduría. Y ahora seguimos hablando de lo que son las vibraciones. ¿Qué más les puedo contar? ¿Cuál sería la esencia para tratar el hipotiroidismo? Depende. Por ejemplo, en las mujeres el hipotiroidismo tiene mucho que ver con el silencio, ¿no? Con todo lo que nos guardamos y no nos autoobservamos. Entonces, por ejemplo, una mezcla que tenga corazoncillo para que te conecte con tu corazón, que tenga el heliantemo, que ayuda mucho en el ánimo de nosotras, que tenga, por ejemplo, el mimulus, que ayuda para la liberación y la expresión, sería como una esencia floral que ayudara para el hipotiroidismo, ¿no? Junto con lo que hagamos médicamente, ¿no? Los beneficios de la ruda, imagínate el tema de la ruda. Es una planta maravillosa que en nuestras tradiciones indígenas o las tradiciones en las mujeres buicas o las mujeres sabias, ¿no? Mal llamadas brujas, mal llamadas brujitas, la ruda tiene propiedades de limpiezas energéticas maravillosas, propiedades de limpiezas emocionales increíbles, y la ruda tiene una connotación muy especial. La ruda ayuda mucho para los dolores a nivel osteoarticular distales, dolores en las manitos, en los pies. Ayuda mucho también a descongestionar muscularmente. Entonces imagínate, la ruda es una planta maravillosa. Para la menopausia, bueno, hay una orquídea que es maravillosa, que es la orquídea de la inspiración, y la orquídea del Venus, mezclado con ciertas esencias florales, ayudan a todos estos procesos de organización a nivel del femenino, la estimulación de endorfinas, feromonas, nuestra conexión con el femenino. Entonces es maravilloso. Hay una esencia floral que se llama Belleza Interior, que la tiene este laboratorio, que exalta exactamente la fisiología de tu femenino y mejora mucho todos estos procesos de los calores, de las molestias a nivel de la menopausia. Para la diabetes también tendríamos, porque acuérdense que las esencias florales vibracionales tienen que ver mucho con todo el tema a nivel de somatización emocional. Entonces los diabéticos, como hablaban alguna de ustedes, la chicoria mezclada con la ceratostigma para la autoestima, con la impaciencia. Por ejemplo, podemos ponerle una orquídea de color para que el diabético se le quite esa amargura de la vida, se le salga ese proceso de amargura de la vida. Entonces pudiera ser una esencia floral que ayudara a estimular el proceso emocional del tema de la diabetes. Giovanita, para el estrés crónico, puedes hacer una mezcla con esencia de rescate, y puedes hacer una esencia con con la mostaza, porque te ayuda mucho al tema de la confianza. Para el insomnio, bueno, ahí tienes la lavanda, que ayuda un montón para el insomnio, pero hay que ver el insomnio de qué emoción te trae, por qué preocupación te trae, si es por estrés, si es por rabia, si es por frustración, si es por duelo. Entonces, dependiendo a tu emoción, uno va encontrando la esencia que le va organizando. Eso desde el punto de vista de esencias florales de Bach. También encontramos esencias de Bush. Las esencias de Bush son otras plantas que se encontraron en Australia, que tienen propiedades maravillosas. También tenemos esencias, por ejemplo, de gemas. Las gemas de los cristales, del ágata, de la amatista, del cristal de cuarzo, del lapislázuli. Las esencias de gemas son increíbles. Entonces podemos aquí como resumir un poco que todo tiene vibración y todo tiene frecuencia. Tienes la esencia de Just, que esto es aromaterapia, y esa sirve montones, claro, esa sirve montones, pero yo a lo que voy con que hablemos un poco de vibraciones es que más allá de dónde consigamos o cómo consigamos las cosas, es que empecemos a observar lo que tenemos en casa, con qué estamos vibrando, con qué nos estamos conectando desde el punto de vista de nuestra naturaleza interior y con la naturaleza exterior.
porque vibraciones tenemos todo tiene vibración. Los cristales tienen vibración, las flores tienen vibración. Hay ustedes han visto el árbol del sauce, ¿no? Por ejemplo, el sauce llorón, que se utiliza mucho en los pacientes que son absolutamente inestables, irritativos, sensibles, ¿sí? Entonces es importante, por ejemplo, observar también los árboles. Los árboles también nos proveen de una capacidad, de una fuerza, de una esencia maravillosa. ¿Qué más tiene vibración? Los animales tienen vibración ahí. Muchos de los terapeutas trabajan con esencias de animales, no le hacen nada a los animalitos, ni los maltratan, ni les quitan nada, pero es recoger la esencia emocional que tiene, por ejemplo, un jaguar, un picaflor, el delfín, es recoger la esencia, y suena bastante mágico para la luz de uno poder entender cómo podemos tener o obtener la esencia de cualquier cosa, ¿no? Pero parte de la base que los seres humanos, las plantas, las flores, las gemas, estamos estimulados por el mismo biorritmo, ¿no? Nos tenemos que recibir la luz del sol para recargarnos, tenemos que hidratarnos con el agua para conectarnos, tenemos que respirar para vivir. Entonces, Eli, el sauce me lo mandaste hace un año. El sauce sí, me recuerdo mucho, sí, 8 gotas, 3 veces al día o 4 veces al día. La planta ¿qué? La planta que llaman acá en Bogotá billete. Mira, ahí sí me corchaste porque no sé cuál es la planta del billete. Debe ser esta, la suculenta, ¿no? Que dicen que es mucho para la abundancia, no sé. Las esencias árabes, uy, esas son poderosísimas, Astrid. Realmente tendría yo que leer un poquito más sobre ellas, pero se están sacando unos extractos impresionantes también de ese proceso. Sí, este sí se deja grabado, claro que sí. ¿Sufres de depresión y angustia? Trato de no tomar remedios que me manda el psiquiatra, esencias naturales. Ahora estoy tomando lavanda con romero, sí, te ayuda mucho, pero si estás con procesos depresivos y esto, yo te invito a que anotes y que mires. Hay una esencia que se llama Libertad y Expansión, de este laboratorio, que contiene, mira, tiene ceratostigma, tiene mimulus, tiene impaciencia, tiene corazoncillo y tiene nogal, y ayuda mucho a sacarte y castaño dulce, y ayuda mucho a sacarte de estos procesos depresivos, ¿no? Siempre acompañados de un proceso terapéutico, es importantísimo. Para todas las esencias, las enfermedades autoinmunes, parte de la base, así sea una sencilla gripa o una enfermedad autoinmune, revisémonos qué emoción primaria, qué emoción está ligada, qué emoción está conectada junto con tu proceso autoinmune o junto con tu proceso de colon. No piensen lineal, no piensen en la enfermedad como un proceso lineal. Piensa en que la enfermedad es un resultado de procesos vivenciales vividos con anterioridad, angustias vividas en silencio y en soledad, estrés crónico persistente, rabia y frustración. Entonces, no te centres, por ejemplo, me dicen, para la alergia, mira más bien qué situación emocional está produciendo esa alergia y por qué el colon o el sistema inmunitario o el sistema linfático está brotándote o está generándote molestias, ¿cierto? No, es mejor que no utilices mezclar las esencias florales con alguna bebida. Dilúyelas de pronto en un poquito de agua, y si quieres, ponle una gotita de miel para que el niño lo pueda recibir. Pero los chiquitos son fascinados con esto, con las esencias florales. Les ayuda muchísimo a la hiperactividad, a la ansiedad. Por ejemplo, los aceites esenciales que se frotan en el cuerpo de los bebés con mucho cuidado ayudan muchísimo a relajarlos. La cremita de rescate ayuda muchísimo también a conectar y relajar los niños. En Chile se te complica conseguir ciertas cosas, bueno, pero debe haber alguna forma de hacerte llegar las cosas, que de pronto pues cobren el envío, pero se puede conseguir. Para mejorar la atención cuando estudias, hay
una que se puede usar, sí. Hay una orquídea que se llama la orquídea de la inspiración. Es maravillosa para todos estos estudiantes y procesos de estudio. Y lo mezclan un poco con castaño dulce y de pronto con la lavanda y de pronto con una gema como el ágata para aterrizarte la mente, ¿no? Qué pena, no sé si ya dijo qué planta es la recomendable para tener dentro de casa. No, realmente siente tu frecuencia, con tu vibración con lo que quieras estar. Uno como que se hace muy sincrónico con lo que necesita en el momento, ¿sí? Lo que es sincrónico en el momento. Yo, por ejemplo, empecé a utilizar el año pasado mucho la hortensia y traía florecitas de hortensia y flores de hortensia y me daba por la bendita hortensia. Yo no entendía porque a mí pues eso yo se lo veía a las abuelas, a mi abuela que le encantaba. Y después me di cuenta que la hortensia trabajaba muchos procesos de abandono, muchos procesos de la frecuencia de dolor por abandono. Y realmente el año pasado pasé un momento muy duro y yo traía mucha hortensia a la casa y después me di cuenta, claro, yo estaba resonando con el proceso de abandono y la planta me estaba generando mucho mejor. Las plantas pueden recoger malas energías, sí, todos los cuerpos vivos realmente pueden recoger las piedras, las gemas pueden recoger procesos de malas energías. Y uno nota, ¿no? Cuando la plantica empieza como a chantarse, como a secarse, como a chicopalarse, uno sabe que está recogiendo algo ahí. Cuando mi papá murió, todas las plantas de mi casa empezaron a tornarse, fue muy amarillas y empecé a decir, caramba, se están secando. Claro, estaba yo con toda esa frecuencia de energía de tristeza ahí acompañándome, ¿no? Entonces las plantas sí realmente es como también nos ayudan a observar cómo está la energía de nuestro hogar. Uh-huh. Sí, las astromélidas son maravillosas y son para la alegría y es una flor tan sencilla, es una flor tan hermosa y tiene unos colores tan lindos, ¿no? Regalaron la planta que se llama ala de ángel, al parecer es de la familia de las begonias. Uy, qué maravilla, sí, son plantas de inspiración. Todas esas son plantas de inspiración. Las flores de loto son muy especiales, sí, y fíjate que el extracto de la flor de loto ayuda mucho en los pacientes con cáncer, ayuda mucho en los pacientes con procesos autoinmunes a fortalecer el sistema, a fortalecer como tu fuerza interior, la flor de loto, y si tú la observas, tiene una característica maravillosa que es una hoja grande, ¿no? Que requiere de mucho líquido, de mucha agua. Tiene la flor que se abre solamente en las mañanas hacia las 2 de la tarde, ya va cerrándose, es como si se abriera para recibir la luz del sol, para nutrirse del agua, y se cierra muy temprano, como que estuviera de alguna forma como protegiendo, guardando su esencia. Y se ha encontrado que la flor de loto ayuda muchísimo para eso, para ayudar a sellar el escape de fluido cerebroespinal en la columna vertebral. Uy, esa pregunta con esencias florales, mira, tengo que decir que no va a ayudar mucho realmente. Esto es un proceso que se tiene que hacer o con medicamento biológico y se tiene que hacer con tratamiento médico porque es un caso serio. Lo que sí te puedo decir es que las esencias florales, las frecuencias de gemas, los colores, los sonidos ayudan mucho a reconectar tu sistema nervioso central para generar un potencial con tu cuerpo. El aloe vera, sí, claro, el aloe vera, ustedes saben que es la sábila, tiene una propiedad maravillosa antiinflamatoria a nivel digestivo, tiene una capacidad maravillosa a nivel de mucosas, a nivel de sistema inmunitario, y como potencial a nivel emocional, el aloe vera te genera un proceso que se llama la resiliencia, la constancia, el estar tranquilamente pasando y sobrepasando un proceso. Entonces, pues eso con eso. ¿Qué otra pregunta? Claro que sí, claro que sí. Cuando vuelvas a Colombia, mejor dicho, aquí tenemos que hacer todo un combo de abrazos y de reconectarnos y conocernos. Para la ansiedad en estas épocas estoy formulando mucho el rescate y estoy formulando mucho una esencia que se llama el perfecto equilibrio, que nos ayuda a estar como en presente, nos ayuda a estar como reconectados. Para el acné, pues fíjate, si te lo quieres aplicar y si quieres hacer algo, pues sacar un extracto
de la caléndula, que ayuda a cicatrizar muy bien, ayuda a limpiar muy bien, pero recuerda siempre, el acné está asociado con ¿qué proceso? Falta de autoestima, tristeza, ansiedad, frustración, o con el desintoxicar, por ejemplo, tu cuerpo, porque el acné también es un proceso de que el cuerpo está tratando de drenar lo que adentro no expresa, ¿cierto? ¿Dónde se puede comprar las esencias? O acá en Colombia, ahorita yo les puedo hacer un desglose de dónde se pueden conseguir, inclusive las están distribuyendo para todo el país, inclusive hay que ver si algunos las envían fuera del país. Entonces, para que sepan, a mí especialmente me gustan mucho las de Equilibrium porque tienen frecuencias de sonido, frecuencias de color, frecuencias de esencias florales, frecuencias de gemas al tiempo, pero hay muchísimos. En Medellín, ¿dónde se pueden conseguir? Tendríamos que preguntar. Yo me tomo en la tarea de buscarles todo este arsenal y listadito de frecuencias y para qué sirven, y ustedes van mirando con qué se conectan. Para la rosácea en esencias florales, como te digo, desde el punto de vista emocional, lo que te conecte con eso, pero pues para la rosácea acuérdate que tenemos que hacer un proceso más de desintoxicación de hígado, del riñón, y generarle un alivio a la piel desde el punto de vista linfático. Entonces ahí vendría y convendría más un medicamento biológico, una buena desintoxicación del cuerpo, y como secretico el extracto de la vitis vinífera, el extracto de la uva, de la pepita de la uva es maravilloso para la rosácea. Para problemas estomacales sirven las esencias, claro, porque de todos modos los procesos estomacales vienen conectados con procesos realmente emocionales, con procesos vivenciales, entonces ayudan mucho a aliviar el proceso y evitar la somatización por el estrés. Claro que sí, yo les dejo ya mismo los sitios donde se le pueden comprar para el mal genio e impaciencia, la esencia de la impaciencia, la ceratostigma, y la orquídea, por ejemplo, la orquídea de la alegría es maravillosa. Uy, tienes rosácea, entonces tendríamos que mirar más a fondo si comes súper sano, qué connotación inconsciente está teniendo tu rosácea ahí, ¿no? Porque es todo un proceso inmunitario que, ay, qué cosa con esa lucha con la rosácea. ¿La esencia floral se puede mezclar con medicina química? Sí, sin ningún problema. Y creo que es un coadyuvante maravilloso para todos los procesos. Yo siempre les digo, la medicina complementaria genera ese puente entre la medicina tradicional y la no tradicional y puede ayudarnos a salir adelante de muchas cosas. Se puede mezclar con medicina química o con personas que toman medicamentos y no tiene ningún problema. Lo único que yo digo de las esencias florales, como hay que prepararlos algunas en alcoholatura, en pacientes, por ejemplo, que son alcohólicos, tendremos que hacer las esencias florales en globulitos de sacarosa, porque el paciente alcohólico no debe estimularse ni tomar nada, obviamente, que tenga alcoholatura, ¿no? Entonces es como la única contraindicación que yo veo para eso. Y los chiquiticos, ¿no? Los bebecitos de menos de 1 año, yo no les doy nada con alcoholatura, sino mando preparar la esencia floral en agüita, a veces en vinagre de manzana, que funciona muy bien. No dura mucho, pero les ayuda a los bebecitos a trabajar sin ningún problema. ¿Qué planta debes tener en casa para la armonía? Lo que te vibre para ti en ese momento con la armonía. Pero hay una planta que a mí me encanta, que es espérate que se me está, la que tiene la florecita roja pequeñita, la que uno veía mucho en los jardines de las abuelas que uno encontraba, se me olvidó. Alguien si me puede recordar esa florecita pequeñita, rosada y roja que uno encontraba en los jardines de todas las abuelas cuando las iba uno a visitar. Se me olvidó, si me acuerdo ya te la digo. Para el proceso de migraña, pues es maravilloso toda la esencia floral que tenga que ver con la impaciencia. Por ejemplo, el castaño blanco y el castaño dulce baja el estrés crónico persistente. Para los novios, besos, sí. Para los novios, todos los extractos de la orquídea del Venus, que exalta ese femenino, la sensualidad, esa
atracción natural de la mujer y ayuda a conectarle, a conectarnos, ¿no? Como dicen todos, para los novios los besitos. O la flor de los novios, ¿no? Que hay una plantita que se llama la planta de los novios, ¿no? La azalea, ¿será la azalea? No me recuerdo, pero puede ser. Tendremos que mirar para la armonía en la casa. La azalea, ok. Sí, la flor de los novios, ya me acordé cuál era. ¿Qué más les tengo que contar? Más que todo esto, antes de cerrar el live, es como que tengamos en cuenta que tenemos alrededor de nosotros una cantidad de herramientas que a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta cómo, por ejemplo, el programar el agua está generando unos efectos beneficiosos para nosotros, cómo el tener una frecuencia de conexión vibratoria con las plantas, con los árboles, con las piedritas, con los animales puede generar un proceso muy terapéutico. Yo quiero que hoy empiecen ustedes a observar y podemos profundizar más en estos temas ya profundizándonos a estudiarlos con todo y lo podemos hacer sin ninguna duda, pero la invitación mía era para que ustedes siempre empezaran a generar un proceso de observación. La prevención y la curación de una enfermedad se logra descubriendo lo que falla allá dentro de nosotros y erradicando como ese efecto, ¿no? Erradicando ese efecto que nos genera lesión con el desarrollo de esa virtud que ha como de modificar el proceso que inició nuestra enfermedad. Y para eso tenemos alrededor herramientas terapéuticas increíbles, pero si no podemos descubrir qué es lo que está fallando en nosotros mismos, es muy difícil encontrar la cura. Así sean esencias florales, medicamentos biológicos, medicina tradicional, cirugías, quimioterapias, lo que fuera, en búsqueda de una solución no te la va a dar si no encontramos el proceso. ¿De dónde se vino ese proceso de aprendizaje? Entonces yo les quiero dejar como eso. Recuerden siempre, solo reconociendo lo que somos podemos entender cómo sanarnos. No alcancé a hablar el proceso de la cromoterapia y el color, pero les dejo 5 colores claves: azul, violeta, blanco, amarillo, naranja, ¿cierto? Azul para los procesos emocionales, naranja para todos los procesos de creación y estimulación de nuestra energía vital y nuestra energía, nuestra sensualidad y sexualidad. El color amarillo, voluntad de vida, fuerza de vida y abundancia. El color blanco, conexión, pureza. El color verde, que se me olvidaba, sanación a nivel físico y emocional. Y el color violeta para limpiar y programar. Desde el punto de vista de frecuencias vibratorias en sonido, vamos a hacer todo un live de cómo los sonidos nos sanan y qué sonidos nos corresponden a cada uno de nosotros y cómo encontrar ese sonido interior. Entonces hay herramientas monumentales, sencillas. Los niños que están en tratamiento de quimioterapia, ¿puedo ayudarla? Claro que sí. Si quieres por el interno me cuentas qué pasa con la chiquita y a ver cómo le podemos ayudar, pero claro que sí, para todos esos efectos secundarios que genera la quimio y todos esos procesos de ansiedad que puede generar eso. Entonces, pues, escríbeme, yo te puedo dar algún consejo con la chiquita. ¿Qué más les iba a contar? Es que hay tantas cosas realmente que contar con todo esto, pero era invitarlos como para que se conecten más con su naturaleza interior y la naturaleza y empiecen a sentir, empiecen a tocar las plantas, siéntanlas, empiecen a sentir la frecuencia de si tienen piedritas en casa, las gemas, empiecen a respirar todo lo que tienen alrededor de ustedes y yo les aseguro que encuentran ahí unos medicamentos maravillosos, muchos medicamentos maravillosos. Entonces me comprometo ahorita a escribirles qué esencia floral y vibracional se les ajusta a varios procesos y ustedes escogerán ahí como que necesiten y varios sitios a ver dónde se consiguen las cosas. Se nos va el tiempo muy rápido, pero como les digo, vamos a ir avanzando en lo que ustedes quieran que hablemos y lo que no sepamos lo conseguimos y lo que nos hace falta por saber lo investigamos, pero conciencia con sus emociones, conciencia con su cuerpo, conciencia con lo que ustedes son acá y ustedes son su mejor cura, ustedes son su mejor medicamento, ¿vale?
Entonces, un abrazo infinito a todos ustedes, descansen, pasen este miércoles muy agradable. Mañana nos encontramos para meditar a las 7 de la mañana, 8 de la noche. Si allá en Popayán, yo creo que se consiguen, y si no, que te lo hagan llegar allá, no hay ningún problema. Sí, hagamos un live sobre piedras, me parece fantástico. Lo que pasa es que es tan corto el tiempo que uno quisiera como hablar y hablar, ¿no? Pero estaremos tocando muchos temas. Entonces, muy buena tarde, descansen, cuídense mucho y me comprometo en dejarles la tarea ahora. Un abrazo para ustedes. Buenísima tarde.